Entonces, ahora damos paso a la sección de noticias. Vamos a ver qué noticias nos tienes preparadas, César, para este Sí, podcast. traigo tres artículos de las últimas semanas. Uno, pues el artículo era de hace tiempo, pero la noticia fue que lo retractaron. Y es un poco irónico porque, perdón, el artículo eh, publicado el 9 de noviembre del año pasado, del 2023, se llama High Replicability of Newly Discovered Social Behavioral Findings is Achievable. Básicamente, mi traducción sería la alta replicabilidad o, digamos, reproducibilidad de, de nuevos descubrimientos en el comportamiento social se puede lograr. Lo que decía este artículo es que, pues, para lograr la alta réplica, o sea, el problema, pues, el problema al estudiar el comportamiento de las personas es que hay poca reproducibilidad. Diferentes poblaciones se comportan de diferente forma, básicamente. Y lo que menciona este artículo es que si aumentan los test confirmatorios, si haces la muestra más grande y haces un preregistro de las personas que participan en los estudios y transparencias más la metodología, se puede lograr la replicabilidad. Puedes conseguir, pues, que los resultados se reproduzcan más o de manera más precisa. La ironía de esto es que se retractó este artículo porque ellos no aplicaron los mismos controles que estaban sugiriendo en su artículo, ¿no? Entonces, lo criticaron, pues mandaron cartas a la revista para decirles que no transparentaron también su metodología, no preregistraron a las personas y su muestra no era tan grande como sugerían ellos. Entonces, pues tuvieron que retractar este artículo, ¿no? Que era en Nature Human Behavior. Entonces, por lo que ellos, por lo que ellos decían, pues, ¿no? Es un poco irónico, ¿no? Pero bueno, ¿no? Le pasó al grupo de John Protzko, perdón, Protzko. Este, Sí, es que uno de los principales problemas, si entiendo bien, es del comportamiento, ¿no? El artículo. ajá, o sea, de Es la la reproducibilidad reproducibilidad de de estos estudios, ¿no? descubrimientos en estudios de comportamiento humano. Sí, ahora también Ujú. puedes extender esto, pues, ¿no? También no son malas ideas, pues, ¿no? Lo que nos dice aquí, pues, digamos, para que se reproduzcan mejor algunos experimentos en el área biológica, como nosotros, pues podríamos transparentar más la metodología. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que no te dice todo, la metodología está demasiado abreviado, o que las muestras o la muestra que sea más grande, eso ya a veces tiene otras limitantes, pues, ¿no? De que tú no puedas reproducir digamos, o repetir el experimento más veces, ¿no? Pero digo, pues mala idea, ¿no? Que no solamente es el número de muestras, ¿eh? Yo ya he estado viendo que al menos alguna vez trabajé con microbiota y sí me Ujú. di cuenta que caja con caja de animales criados en las mismas condiciones por más de 10 o 20 generaciones, mantenidos bajo las mismas condiciones, te dan resultados distintos, a pesar de que tengan el mismo background genético. Y eso es Ujú. como lo que a mí me sorprendió mucho a nivel de microbiota. Digo que yo dejé de creer mucho en estos artículos de que una sola bacteria es la cura o la causa de todas las enfermedades, porque me Claro. empecé a dar cuenta del poder de los multifactorial, ¿no? Es que dicen, es que es multifactorial. Bueno, sí es verdad, y puede deberse a muchos factores. Es decir, tú puedes tratar de tener el mismo, la misma el mismo tal vez fondo genético de la población en dos comunidades distintas, pero resulta que una comunidad tenía acceso al agua mucho más fácil que otra, y ya ese simple factor está modificando el comportamiento de toda la población. Ujú. Ahora sí Sí. que por eso son ciencias tan complejas, ¿no? Y que Ujú. bien o mal, pues ahora sí que todos estos estudios o el uso de la inteligencia artificial nos está tratando de ayudar un poco para tratar de reducir el error o el bias que tengamos en el sesgo
que Ujú. tengamos en nuestros experimentos, ¿no? O quizá o identificar factores de sesgo que quizá no teníamos en la vista, a la vista, y que ya la inteligencia artificial hoy en día, o ¿cómo se llama? Análisis multifactoriales identifiquen y que a partir de estos factores ya los estemos considerando para nuestros siguientes experimentos, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero bueno, la noticia era la ironía en este caso. Pero sí, Vale. tienes toda la razón. Sí, es que está muy chistoso cómo dentro de un mismo trabajo que está proponiendo que se puedan reproducir las cosas, ellos mismos no encuentran la forma de hacerlo, ¿no? Ah, sí, esa es una noticia. Otra noticia que encontré hablando de esto del queso, de hecho, por eso lo traía aquí en la cabeza. En un cementerio de momias chinas, en China, estaban repletas de un queso que se llama kefir o kefir. Y el grupo de Xiaomei Fu y Jiming Yang, em, lo que hicieron fueron secuenciar el genoma de las bacterias que producen este queso. Lo recuperaron, pues, ¿no? El genoma y lo completaron, digamos, y para ver, pues, el genoma de las bacterias que producieron este queso. Son lactobacilos y eso, ¿no? Los quesos provienen de la fermentación láctica de lactobacilos. Y se dieron cuenta, pues, de que, o bueno, primero, pues, cambió un poco el paradigma de cómo se habían migrado los quesos en el mundo, ¿no? O la ruta que siguieron, cambió un poco eso. Pero también demostraron que las bacterias tenían algunos genes de adaptación y selección, digamos, artificial en este caso, por el humano, de selección artificial, y de genes en respuesta o defensores de estrés ambiental. Eh, y bueno, hablábamos un poco de esto de la evolución, pues, ¿no? Y en este caso, pues menciona nada más que, o lo que mencionan, lo que me llamó la atención a mí fue que, pues sí, ya tenían ciertos genes que hablan de esa época, de los estrés, de los estresores que tenían en esa época y de cómo se respondió, pues, ¿no? Cómo las bacterias ya tenían esa respuesta. El artículo se llama El queso de la era de bronce revela interacciones entre humano y los lactobacilos a través de la historia evolutiva. Bronze Age Cheese reveals human lactobacillus interactions over evolutionary history. O sea, siguieron cómo se fue dando la migración de una cultura a otra en los quesos, o sea, No, es lo que a mí se me ocurre, o me hiciste como pensar en eso. Sí es cierto, sí, muchos de estos ajá. productos fueron migrando de civilización en civilización y esos cambios tuvieron que haber generado adaptaciones en las especies de lactobacilos en los nuevos lugares en donde se empezaban a cultivar, ¿no? Por ejemplo, cuando se trajeron estos productos de Europa hacia América, sí me quedé pensando de sí es cierto, por eso el sabor del queso es tan diferente entre el europeo y el latinoamericano, ¿no? Ujú. Sí, pero, o sea, Que tiene que ver más básicamente, con que trajeron las vacas, ¿no? pues sí, no había vacas. Aquí ya digo, había Ujú, otros mamíferos, ¿no? Pero, ujú. sí, no, lo que mencionaron es que encontraron queso en este cementerio chino, de Ah, ok. momias chinas. Entonces, la presencia sólita del queso, pues ya cambia un poco lo que se tenía entendido de las rutas, pues, ¿no? No fueron siguiendo las rutas, sino con la información ya previa. Y esta nueva información hizo que cambiaran un poco el Ah, ok. entendimiento de esas rutas. Ya. Y el genoma del lactobacillus, pues reveló pues que había ya que, genes para estresores de ese momento, pues, ¿no? Esa época. Ya habla un poco de la evolución lactobacillus humano, pues, ¿no?
Pero Sí, bueno, es que fíjate que uno piensa solamente en la ruta de la seda, pero no piensa sí. uno en la ruta del café, en la ruta del queso, en la Ujú, ruta de las especies, que también muchas de las especies que usamos pues vienen de Asia, prácticamente de la India y de China, y sobre ujú. cómo esas especies, cuando llegaron a nuestros continentes, fueron cambiando también nuestra microbiota o nuestro fondo metabólico, ¿no? De alguna manera. Sí. Sí, está muy Ah, interesante. el último artículo, que salió el 2 de octubre, se llama Inducing Novel Endosymbiosis by Implanting Bacteria in Fungi. Induciendo endosimbiosis novedosa implantando bacterias en hongos. A lo mejor y estás familiarizado tú con la teoría de cómo se dio la mitocondria, de cómo nació la mitocondria en la célula o el cloroplasto en las plantas. La Pues teoría, que es una un- bacteria, ¿no? Que una célula se comió a otra, ¿no? ajá, esa es la teoría más, como que más aceptada, ¿no? Ujú, Al menos ahí me quedé yo también, que una bacteria se comió o una célula más, un ancestro del eucarionta se comió a una bacteria y esta bacteria se convirtió en una mitocondria y por eso ujú. vemos que la mitocondria tiene su propio genoma incluso, pues, ¿no? A diferencia de otros organelos. Pues lo quisieron replicar. Y también el cloroplasto la teoría es similar, que un ancestro de las plantas de eucarionte, ya con mitocondria, se comió a otra bacteria para hacer el cloroplasto. Además, la mitocondria tiene dos membranas a diferencia de los otros organelos, ¿no? O sea, hay varias evidencia que pues apuntan hacia allá. Y lo que hizo el grupo de Julia Borholt fue forzar, inyectar una bacteria a un hongo para ver si se podía mantener la bacteria dentro de este hongo para probar esta teoría. Batallaron mucho, estuvieron cambiando de hongos y de, y de bacteria y se encontraron que Rhizopus microsporus, que es un hongo patógeno a plantas, y la bacteria Mycetohabitans rhizoxinia, Mycetohabitans rhizoxinica, sorry, rhizoxinica. eh, esta bacteria produce una toxina que protege al hongo o que protegería al hongo de depredadores. Y pues se dijeron, bueno, hasta que por fin encontraron esto, más bien porque se encontraron muchas veces que una vez que la bacteria estaba dentro del hongo, crecía mucho más rápido que el hongo y el hongo terminaba partiéndose en dos, ¿no? O sea, explotando la célula del hongo. Entonces, con unas agujas especiales, las agujas también son de importancia aquí. Las agujas son muy pequeñas y inyectaron a una de estas bacterias que le metieron un gen verde para que produjera la proteína verde y pudieran rastrearla y lograron pues que se reprodujeran a la misma velocidad. O más bien, después de cierto tiempo siguieron encontrando bacterias fluorescentes, perdón, en el hongo, en el Rhizopus microsporus. Pero sí hubo de repente, pues, especies de hongos que perdieron a la bacteria, o sea, es un porcentaje. Eh, en teoría, en teoría lograron, pues, que la mitad y mitad, digamos, ¿no? Que pudieran crecer más o menos a la misma velocidad. Ahora, ese es el descubrimiento, ¿no? De este grupo de Julia Borjol, que pudieron lograr endosimbiosis, forzaron, pues, ¿no? La endosimbiosis con esta bacteria y este hongo. Pero, pues, el hecho de que hayan batallado tanto o de que no sea tan fácil hacerlo, nos pudiera estar hablando de un sistema inmunitario, entre comillas, de hongos, ¿no? Que no permita esta internalización de una bacteria y pues que se haya evolucionado para esto, porque, o sea, en la teoría, ya digamos, la nueva idea que se nos ocurre con esto es que pudo haber ocurrido esto hace millones de años porque todavía no había un sistema inmunitario de hongos, entre comillas, evolucionado. Y ahora como ahora ya lo tenemos, ahora ya es más difícil de que ocurra o de que vuelva a ocurrir.
que una fíjate que vez. ahorita que me, ¿cómo se llama? Se me hace muy interesante esto de la obtención de la mitocondria y creo que necesitamos hablar un podcast específicamente sobre este tema. Pues sí, pero ¿qué opinas de la idea de un sistema inmunitario, entre comillas, de los hongos? El de los mohos, pues, ¿no? De los, no, no levaduras, sino hongos filamentosos, pues, ¿no? Bueno, pues es que fíjate que evolutivamente no sé qué tan atrasados estamos, qué tan, o sea, cómo surgió el sistema, cómo se diversificó el sistema inmune entre hongos y bacterias, o sea, solo sabemos que es diferente, pero ahorita sí me hiciste como pensar sobre qué fue primero o quién generó primero su sistema inmunológico o sus mecanismos de respuesta inmune innata, ¿no? Ujú. Que según yo entiendo, pues probablemente sí fueron las bacterias, ¿no? O los hongos, perdón, los hongos. No lo sé. O sea, las bacterias tienen un mecanismo de protección contra virus de bacterias, ¿no? Ujú. Pero Eso siento es que el de los lógico hongos pensar. está Ajá. más, siento que el de los hongos está como más sofisticado Mm, porque tiene más mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica. Es decir, cuando tú tienes un hongo, sí, a nivel de eucariontes, nosotros cuando adquirimos los hongos, ¿cómo se llama? Los de la piel, los de, los de del los astor, pies, ¿cómo? sí. O con Una infección micosis, de ¿cómo se llama? hongos. Los Ajá, onicomicosis exacto. es la Esos, piel de las uñas, ajá, perdón. sí, exacto. Cuando adquieres esos hongos, se mantienen, vaya, los puedes tener décadas en tu cuerpo. Y eso es porque justo tienen mecanismos para evadir la respuesta inmunológica. Es decir, Sí. siento que ahora sí que son como más astutos en ese sentido. Que, por Ujú, ejemplo, que una bacteria llega y la detectamos más fácilmente, ¿no? sí. Lo diferente que es. Sin embargo, el hongo sí tiene como más mecanismos para controlar la respuesta inmunológica. Entonces, en ese sentido, por eso creo que probablemente sí tiene mucho sentido lo que ahorita están comentando en este artículo, ¿no? Sí. Ujú. O sea, hablas del sistema inmunitario del humano contra el hongo Ajá, queriendo sobrevivir. exacto, pero como el hongo tiene más mecanismos para evadir, significa que ha estado como más en batalla con el sistema inmune, conociendo cuáles son los pros y contras, y por eso creo que ha tenido como más tiempo en la escala evolutiva para adaptarse a estos organismos. No, pues, digo, todos hemos tenido el mismo tiempo. Casi siempre cometemos el mismo error de pensar que las bacterias están menos evolucionadas o que tienen menos. No, no, Ujú, tenemos el mismo tiempo y estamos igual de evolucionados, ¿no? Pero o sea, pero tienes razón en el sentido en el que, o sea, si en la coevolución de hongos contra humanos ya hay mecanismos de las dos partes, pues es lógico pensar que ahora sí que la levadura o que el hongo con la bacteria eh, que aparecieron evolutivamente antes que el humano, pues haya también mecanismos de prevención, ¿no? No es a eso más o menos es lo que ujú. creo que quieres decir. Y sí tiene Sí, sentido, sí, pues, sí, pero exacto. Así es, ese es a lo que yo iba. Ujú, y sí creo que tiene razón, pues, nada más que pues si siempre escucharlo así como que con todas sus letras, o sea, no, sí es cierto, no se me ha ocurrido, pues, pero pues sí, sí tiene lógica, o tendría sí, y sentido sabemos que muy tengan poco. mecanismos. Y sabemos muy poco de los hongos. Al menos yo como QFB llevé solamente un mes de micología y de ahí en fuera he ido descubriendo que son como más útiles y están mucho más presentes de lo que normalmente creemos, ¿no? Como que nos Es vamos verdad. por los virus, por las bacterias, pero pocos estudiamos las arqueas, los hongos o estos Ujú. otros organismos que también son muy interesantes y que tal vez no son tan comercialmente atractivos, ¿no? Ni siquiera sé por qué. Tal vez tiene más Eh, la forma en la que nos la dan ujú. que lo que en realidad son, ¿no? A mí me gustan mucho los hongos. Bueno, cuando doy clases de microbiología, siempre le hago especial hincapié digamos, la práctica de hongos.
porque pues las formas son muy bonitas, se ven muy bonitos en el microscopio. Al menos a mí me gusta mucho. Pero yo creo que es por el Ujú. interés clínico, ¿no? Siempre no lo sé, pero yo creo que es porque no les damos tanto interés clínico porque no, pues las enfermedades que producen pues no son tan graves, ¿no? O no son tantas. Ahora que sí hay un chorro de especies y son muy importantes para Claro. muchas áreas del, del humano, sí, pero sí casi no le damos importancia. Tienes razón en eso. Pues bueno, eso era. Esas eran las tres noticias que quería comentar. No, pues muchas gracias por estas interesantes noticias como siempre. Ahora sí que para ir cerrando nuestro podcast, no sé si te gustaría ir agregando algo extra o si ahí la dejamos. Ahí, ahí. Bueno, pues les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra sesión 11 de la segunda temporada de la Red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor. Hasta la próxima. Hasta luego.